Bienvenidos al Invernadero. Ya dejamos atrás el Festival de Mar del Plata, que nos trajo grandes sorpresas. Por lo menos discutimos 4 joyas del terror recién sacadas del horno y bueno, que dieron mucho que hablar, así que acá las discutimos a fondo. En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo Voces, una película de Netflix española del director Ángel Gómez Hernández. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Y de vuelta, apostando a Netflix, nosotros generalmente exploramos otras plataformas. Ya estuvimos discutiendo 3 películas, ¿no? Con Bubble, después His House, y bueno, y esta vez ahora nos toca una peli española que también fue una linda sorpresa dentro de Netflix. No tengo muy en claro la letra chica, ¿no? Porque esta película se estrenó en España en el cine, cuando había cine, ponele abril, pero creo que también fue producida en parte por Netflix. O sea, porque viste que Netflix a veces directamente compra la distribución y a veces literalmente pone la plata y las produce como, no sé, puede ser cualquiera de sus series originales. Pero de cualquier manera es una sorpresa que llegó así cerca de fin de año, como esas que bien explicabas antes. Sí, más que nada iba al tema de que el catálogo de Netflix es bastante flojo en lo que es terror. Nosotros por ahí nos abocamos a otras plataformas, pero bueno, están empezando a aparecer estas cosas. Bueno, en este año cuando sacaron The Ritual de Netflix es como que se fue desinflando también el catálogo, pero ahora este año van apareciendo cosas que están más que interesantes. Esperemos que siga creciendo y que haya más oferta dentro del terror, por lo menos que se dé cuenta del algoritmo que estamos necesitando más y más. Sí, yo creo que, como decís, no es la que mejor tiene, ¿no? De las plataformas, por lo menos más internacionales, sin entrar en Shudder, que no lo podemos conseguir. Por ejemplo, Amazon tiene mucho más catálogo de terror, pero tiene un problema que lo hablamos por privado con Jesús, que a veces solo están dobladas en portugués, a veces no tienen subtítulos ni en español ni en inglés, así que como que es muy difícil encontrar una que no sea Shudder, obviamente, que nos dé lo que buscamos los fans. Sí, con Amazon Prime, o sea, viniendo del mundo Netflix, cuando entré a Amazon era Disney, no Disney Plus, pero digo, era tremendo la cantidad de películas que tenías de terror y muy buenas, pero tampoco se actualizó mucho este año, así que no encontré grandes variedades. Seguiremos invocando a los dioses antiguos para el día que podamos invocar a Shudder. Sí, por favor, espero que se apiaden de nosotros para no tener que recurrir tanto al bosque, porque la verdad que es una plataforma ideal para los que nos gusta este gran género. Pero hablando de voces específicamente, me parece que estaría bueno hablar un poco de la sinopsis. Tenemos una historia bastante clásica, una familia, Daniel, Sara y un hijo de 9 años, Eric, se acaban de mudar a una nueva casa. Ellos tienen como una especie de trabajo que en inglés es como flip it, ¿no? Es como ellos compran una casa, la remodelan y después la venden, ¿no? Y sacan tajada con la diferencia. Entonces, bueno, está en una casa antigua y Eric empieza a escuchar voces, ¿no? Que lo acomplejan. Y bueno, a partir de ahí se empieza a generar todo los sucesos paranormales clásicos de una película como ese estilo. Sí, una película clásica en el terror que presenta, pero que a la vez lo maneja muy bien, ¿no? Es como que tenemos la fórmula clásica para una película de terror, sabe al público que apunta y lo hace muy bien. Sí, yo lo consideraría una película armada con molde, ¿no? Es bastante competente, pero agarra mucho de lo que James Wan hizo, por ejemplo, con El Conjuro, que básicamente lo que hizo James Wan fue medio como que actualizar Poltergeist o toda como esa subtrama, ¿no? De la familia como que de la investigación paranormal. También yo vi muchas películas en esta película. Vi Insidious, vi un poquito de Babadook, vi Sinister. O sea, como que se queda en ese microverso medio de Blumhouse, contextualizado en España, y que salvo por unas cosas que ya vamos a estar hablando, como abusos de algunos recursos, para mí funciona bien. O sea, me parece una película muy competente. Sí, es una película que te entretiene y sí, está muy marcado los clichés o los tropos que maneja. Tenemos, o sea, la familia que se muda, los investigadores paranormales que, bueno, ahora con el tema de los fenómenos, el fenómeno de los Warren, del Conjuro,
y bueno, y en Insidious también tenemos, es como que se explotan este tipo de personajes. Igual acá en este lo que me gustó es la relación entre el que vendría a ser el investigador paranormal con su hija, que está muy bien presentado, las actuaciones son muy buenas, la verdad que son todas bastante aceptables, pero bien pensada para esta plataforma. Como bien dijiste, a mí un tropo no me parece mal, ni un recurso como muchas veces hablamos del jumpscare, me parece mal siempre que no la usen. Acá se abusa por momentos, ya lo hablaremos, pero tenemos, como bien dijiste, mudanzas, niños que hacen dibujos medio macabros, un espíritu o una presencia que acecha a una familia inocente y un profesional medio parapsicólogo que al principio como que está medio reticente a aceptar el caso y bueno, y termina aceptando y se da cuenta que este no es un caso como los 50.000 fraudes que ya rechazó anteriormente. Sí, igual le dura muy poco. Muestra un rechazo inicial como para mostrar el carácter del personaje, pero al segundo se mete en este caso muy a fondo, demasiado, al punto de que decís que es casi él el que impulsa a seguir con esta locura de estar en esa casa cuando toda la lógica te diría que lo mejor sería escapar de ahí. Yo separaría esta película como en dos grandes mitades. Para mí la primera mitad funciona mucho mejor que la segunda. La primera mitad sería como germinando el misterio, ¿no? Y cosechando esto de las voces, que tiene algunas cosas muy interesantes que creo que se separan un poco de lo que vimos anteriormente. Mencionamos a los Warren y me parece que no debemos no mencionar al caso Amityville, que creo que es el caso más conocido de los Warren. Y yo le vi algunas cositas de Amityville porque, si se acuerdan, en el caso de la vida real, el padre que termina asesinando a su familia, había dicho que él escuchaba voces que medio como que lo inducían a hacer estas cosas, y cómo se introducen las voces en esta película me parece algo súper interesante, quiénes son los mensajeros, entre comillas. Yo había visto este recurso también, hay una película que se llama Frecuencia Mortal, que es bastante vieja, y en Ecos Mortales también, porque creo que la palabra mortal se repite mucho en el cine de terror, por lo menos en la traducción. ¿No es la de Kevin Bacon? Qué bueno, que es interesante, que es un poco, juega con esta idea del niño y el walkie-talkie, que también puede como interceder en la tecnología, como el espectro sobrenatural. En este caso, bueno, vamos a tener la figura de los aquelarres y las brujas, medio como que mezcla todo, pero dentro de esta lógica de casa embrujada, que ya hablaste de la profesión de los protagonistas, que es exactamente la misma que los protagonistas de la primera temporada de Hunting of Hill House, ¿no? Que compran una casa, la quieren remodelar y la quieren vender. A mí también me gustó cómo se introduce esto a través de la radio y con esta idea de la que siempre hablamos, ¿no? De que la voz que te habla cuando es un familiar espectral nunca es esa voz en realidad, ¿no? Como que juega mucho con el engaño de que lo que estás escuchando es alguien haciéndose pasar por otra persona. Sí, mismo cuando, creo que lo hemos mencionado muchas veces cuando vemos alguna escena de una película que están jugando a la Ouija y nunca es el familiar que se está comunicando con vos. Nunca es Timmy, decimos. Exacto, siempre es un mega demonio que se está haciendo pasar por Timmy, pero lo que yo me refería con que era interesante cómo se planteaba el tema de la voz era que casi la gran mayoría de las voces que inducen a las tragedias que vamos a ir hablando, los hace con como el elemento inductor de las moscas, que eso sí me pareció interesante, que no lo había visto en ninguna otra película, o sea, usando esas moscas como que se te meten ahí en la oreja o en el tímpano y aparentemente te susurran algo, que eso sí me pareció súper novedoso dentro del cliché o los tropos que hablamos antes. Claro, porque lo vincula mucho a la actividad brujeril o de las brujas, ¿no? La figura de las moscas, todo tiene que ver, viste, con lo putrefacto, ¿cómo se llama la película esta de exactamente la de la maldición, ¿no? O la de la chica esta que trabaja en una empresa de seguros y termina siendo embrujada por una bruja. ¿Por la gitana decís? Sí. Esa es Drag Me to Hell, la de Sam Raimi. Creo que se arrastran al infierno, no sé bien cómo se llama en español, pero esa, Drag Me to Hell. Claro, que utiliza también este recurso de las moscas o de los insectos, pero acá casi son como unos insectos teledirigidos
por el mal para nada, que es completamente imposible de evitar una amenaza así tan minúscula que se te puede meter en el cuerpo y hacerte estragos como hace con todas las víctimas de esta película. Sí, y algo que me gusta es que esta película arranca bastante rápido, ¿no? Porque tenemos a Eric, nuestro niño, el que está en el póster de la película, que claramente está deprimido o complejado. Los padres piensan que es por las continuas mudanzas y llaman a una psicóloga para que hable con él. Él le dice, ¿no? También a esto es bastante clásico, de que él escucha voces y ella únicamente lo desestima como si fuese un trauma más normal, no paranormal. Y al poco tiempo, estamos hablando dentro de los primeros 5 o 7 minutos de la película, recibe un destino fatal esta psicóloga, que también justamente antes vemos cómo se le introduce una mosca, en una escena que me hizo acordar en este sinfín de referencias a cómo arranca el descenso, ¿no? Con ese tronco que se incrusta con la cabeza de los personajes en ambas películas. Sí, esa escena es espectacular. El descenso, me estoy refiriendo ahora a la película de Voces, pero el descenso la recuerdo menos, pero sé que vos la viste hace poco, la Sí, versión arranca muy extendida. parecido. Pero el efecto también, ¿no? De como que no es además una muerte súbita, eso es lo más terrible del Sí. destino de esta psicóloga, de que choca, esta rama le atraviesa toda la cara, pero vos ves que todavía respira, que está como regurgitando su sangre o se está ahogando en su propia sangre, pero no muere de manera instantánea. Entonces lo primero que uno piensa es, bueno, debe ser un niño poseído o que tiene una relación con alguna maldición en esa casa. Después de a poco vamos a ir viendo cuál es la realidad detrás de todo esto. Sí, porque apenas se termina esta escena, ¿no? Del accidente, de la muerte, muy parecida también, si queremos algo más contemporáneo, aunque ya debe tener 10 años, una muerte muy clásica de, no sé, Destino Final, ¿no? Así como parece un accidente medio azaroso. Sí, sí, exactamente. Y Eric termina dibujando, ¿no? Como una rama con sangre, entonces ya vemos que hay una especie de carácter premonitorio, no sabemos si es que las voces lo inducen a dibujar estas cosas y que después se terminan realizando, o que acá después vamos a entrar un poco más en detalle específico con el final, hay una especie de desgano tanto maternal como paternal, porque este chico directamente pone en las paredes todos los dibujos macabros y estos ni se enteran. No, y además lo gracioso es que son dibujos que son bastante explícitos, Sí, son sí, bastante sí. directos, no es que permiten varias interpretaciones. Teníamos cuando veíamos el grimorio de la película Nocturne, que eran dibujos así satánicos, pero que bueno, que permitían un montón de interpretaciones, que de hecho es lo que hace la protagonista y como que lo adecua a todo lo que pasaba en las imágenes con su vida. Acá son dibujos bastante explícitos, o sea, la psicóloga atravesada por una rama, está el dibujo. Después, distintos eventos que se van a ir sucediendo en la película, que vamos a estar hablando ahora el resto del episodio. Después lo vemos en dibujos que están colgados como si fuese el tapizado de su pared, de su habitación, y que no permiten otra lectura más allá de lo que estás viendo, que es bastante claro. Sí, porque lo que habíamos hablado en Nocturne, que esto era claramente un efecto de pareidolia, que bueno, es ese síntoma que tenemos como seres humanos de buscar como patrones o formas reconocibles. Acá son bastante explícitos, o sea, salvo, creo que el más ambiguo es la rama, porque es una rama con sangre. Hay unos que son directamente recreaciones a escala de lo que va a pasar, pero me gustaría que nos detengamos un poco en para mí el elemento principal de formación de tensión y que obviamente le da título a la película, que son las voces y todo el elemento sonoro. Yo quiero poner un poco en contexto, yo la vi en la tele, obviamente, pero con los auriculares inalámbricos y se sentía específicamente el zumbido, no sé si es la palabra zumbido, pero el volar de las moscas, lo sentía en los oídos y la verdad que no sabía si realmente tenía una mosca en el cuarto o si estaba tan bien implementado este efecto sonoro. Sí, y además yo creo que el mismo cerebro, ¿no? Como que te manda una señal de molestia estar escuchando este sonido, por más que lo estás viendo en una ficción, y un poco creo que logra el cometido ese, el tándem entre el sonido y lo que estás viendo, ¿no? Que es incomodarte, es molestarte y que sea toda una experiencia ver esta película. Es
también juega con los jumpscares, que por ahí un poco le tenés que bajar el volumen porque sí abusan el de subirte el sonido muy fuerte al momento de querer generarte un jumpscare. Sí, yo había dicho que había separado esta película en dos mitades. La primera mitad siento que es mucho más minimalista, bebe mucho más de, por ejemplo, Hill House. No sé si te llamó la atención o te hizo recordar cuando empezamos a ver esta figura espectral, que no sabemos todavía que es una bruja o es parte de un aquelarre. Es que en las escenas de noche las empezamos a ver de fondo. A veces no sabes si realmente se está viendo porque te empieza a jugar con el concepto de las sombras, si hay algo realmente en el fondo de la plano. A veces sí, cruza, y en otra mitad que ya vamos a ir llegando es más, ok, prendí el volumen al máximo y te voy a dar un sinfín de jumpscares que como mi percepción particular es que ya estabas tan invadido por jumpscares a esa altura que ya te los estabas esperando. Cada 3 minutos sabías que iba a venir uno y medio como que ya estabas esperándolo, y entonces ahí creo que hace un poco de daño a todo lo que venía generando antes, que es más o menos la parte que estamos ahora. Sí, lo que pasa es que hay una multiplicación de personajes, pero obviamente al efecto de generar víctimas para las escenas. Entonces ahí se sale bastante del minimalismo inicial, donde todo giraba en torno a la relación entre este matrimonio y su hijo y cómo resolver esta situación de, bueno, de haber comprado una casa que lo está afectando psicológicamente. Después ahí cuando se abre un poco el abanico a otros personajes y van cayendo uno víctima atrás de otro, por ahí pierde esa primera esencia que tenía al principio, que yo le encontré bastantes. Hay algunas relaciones directas al Resplandor de Kubrick también, porque al principio tenemos más escenas de terror que pasan durante el día. Después ya la segunda parte se pasa más para las escenas nocturnas, pero esa marca registrada de la peli de Kubrick. De hecho, en un momento hay un reloj que se detiene en el 2:37, 200, o sea, a las 2 de la mañana y Claro, 37 minutos. la Una habitación. referencia que igual es una referencia que ya es tan explícita porque creo que en Historia del Oculto o en otra película que analizamos hace poco también estaba como que basta de referenciar el 2:37, pero bueno, hay muchos fanáticos de Kubrick como director de terror. Sí, si yo le voy a reconocer a esta película es que es bastante honesta y no quiere esconder las referencias. O sea, sabe que se está influenciando de estas películas, hablando desde Poltergeist hasta Insidious, hasta El Conjuro, lo que sea. Tiene cosas de Rex también, ya que estamos en el cine de terror español. Bueno, una cosa que me gustó mucho y que nos adelantamos mínimamente en la trama, cuando pasa una situación particular que el padre va a buscar a este Warren, ¿no? Este parapsicólogo, vemos que antes de estar en la fila, ¿no? Firmando los autógrafos de este libro que sacó, y antes encontramos un personaje, ¿no? Un actor muy alto. Ese es Javier Botet, que yo lo he nombrado en el capítulo de His House, que es el que le pone el cuerpo a El Apez, ¿no? Esta figura medio también de brujería, es un actor así corporal que siempre hace de monstruos, y que yo muy erróneamente pensé que después era el que le ponía el cuerpo bueno, a todas las brujas que vamos a ir viendo posteriormente, porque dije, juega mucho con ponerlo primero sin el maquillaje como un cameo, perdón, y después ponerlo con el maquillaje, pero según IMDb solo hace ese cameo. Pero sí es interesante ver cuando te empiezan a mostrar las brujas, de nuevo en esta parte más minimalista, es que creo que agarran dos elementos y los explotan. O sea, te quiero mostrar las manos y los pies medio putrefactos, y juega mucho con esos planos de cerca y no mostrarte nunca todo el espectro en su esplendor. Que es donde más brilla esta película, sobre todo los planos de las manos, como esos dedos alargados o medio como Sí, garras garra. casi, sí. Sí, sí, ¿no? Como que uno termina de completar la imagen de esa bruja, sobre todo, bueno, cuando ya directamente nos dicen son brujas, dejen de especular sobre qué es lo que sucede en esta casa, y avanza, y en eso es honesta la película, que no pretende más de lo que quiere mostrar y de lo que quiere contar, tomando un montón de referencias de otras películas, pero lo hace bien, no sentí que hiciera un guiso de todo esto, porque logra entretenerte con todo lo que te muestra. Sí, yo quiero atar un segundo, una escena muy importante que es como el disparador a esta escena que conté de cuando el padre va a ver al parapsicólogo, que es algo que realmente me sorprendió porque juegan un poco
de engañarte, ¿no? Como un mago, ¿no? De mirar para acá, pero realmente lo que ocurre es otra cosa. Y es con el rol de Eric. El hijo que está en el póster, no sé si llega a los 20 minutos en la película, donde hay un quiebre emocional y acá es donde se empieza a introducir más el elemento dramático en el sentido de drama real, un drama familiar, de una familia quebrada, porque aparentemente, por razones que no sabemos muy bien, Eric se ahoga en una pileta a la cual él nunca iba, ¿no? Porque tenía, no es que tenía prohibido, pero no, algo le hacía estar reticente ahí, ¿no? Como si hay una presencia. Y ahí es donde dije, ok, me sorprendiste realmente, porque no lo esperaba. Bueno, pero también toma cosas de la trama de Cementerio de Animales, ¿no? Porque algo que se repite mucho en las películas de terror, ¿no? Es, bueno, lo vimos en Meander, que discutimos el episodio pasado, es el tema de los padres que perdieron hijos y el trama que conlleva. Bueno, en Hill House también, pero son raras las ocasiones donde te presentan al hijo como un personaje que muere y vemos en vivo cómo se va desarrollando ese trauma, que es lo que sucede con Cementerio de Animales. Yo pensé que iba a ir por ese lado, de por ahí el padre que se metía en la locura de tratar de, bueno, de descubrir el verdadero poder de la casa y tratar de revivir a su hijo a cualquier costa y cómo llevaba a eso, pero no, siguió por otro lado. Yo tuve momentos que dudé porque no sé si esto es real o yo lo interpreté, como que vi aristas de una subtrama donde la madre medio que empezaba a desconfiar del padre, porque Eric, cuando escucha al padre, que obviamente sabemos que no es el padre, como que el padre le dice que lo odia y empieza a ver que Eric, no sé, tiene marcas en la piel y yo dije, bueno, acá capaz hay condimentos para que la madre empiece a pensar que el padre abusaba físicamente de él. Creo que no llegan a ningún lado, capaz ni siquiera estaban como que ahí yo las vi, pero claramente cuando pasa la tragedia, esta familia que no, este matrimonio no sé si está en el mejor momento, capaz estaban estresados por el tema de la casa, se quiebra a la mitad, ¿no? No saben qué hacer. Creo que ahí por ahí el tema de que separen a los personajes ahí no funciona tanto. El tema de que quede ante la muerte del hijo, quede el padre custodiando la casa y la mujer se va, no sé si a lo de un familiar o a lo de a un hotel, no sé a dónde es que se va. Pero el tema de separar a los personajes cuando justamente tenía una razón por la cual se tenían que quedar, que era que habían gastado todos sus ahorros en esa casa, yo creo que le hubiese sumado más asfixia a la película y que después por ahí hubiese tenido un golpe más de efecto, lo que sucede eventualmente con la mujer. A mí, de las cosas que le siento más flojas a esta película, creo que el guión es una, donde empiezan a haber algunas conveniencias, una es esta, ¿no? Separarlas, la mujer se va a lo de los padres, y como pasan en muchas películas de casa embrujada, tiene que haber una razón narrativa por la cual no se van de la casa y se van a otro país o donde sea. Acá es, obviamente, suele pasar mucho además este recurso de es una razón económica, pusieron todos los ahorros, que tampoco me hace sentido, ¿no? Que pongan todos los ahorros en una casa, después esa casa la revenden. No quise ahondar mucho, pero bueno, el padre se queda solo en esa casa. Y ahí es cuando juegan de nuevo con las visiones espectrales de atrás, típico, se prende la televisión, se apaga. Estos recursos son conocidos. Todavía no están abusando mucho los jumpscares, entonces hasta ahora yo vengo bastante bien con la tensión que me están generando. Hablando de la casa, es creo que uno de mis nuevos fetiches en el cine de terror, ir encontrando distintas casas, ¿no? O mansiones como en Bly Manor y la diferencia de cómo te las presentan. Esta me pareció bastante particular la locación porque no llega a ser una mansión, es una casa enorme, pero casi que parecería que es, no sé, un edificio gubernamental, ¿no? Como un palacio de justicia o no sé qué, por ahí una zona un tanto remota, pero así con una arquitectura colonial, pero por dentro no es que es una gran mansión, si bien es una casa enorme. Cuando veamos, ¿no? De esto que hablamos de todo la explicación de qué es lo que hay ahí, que tiene que ver con brujería, me pareció bastante interesante como un concepto que no se suele tocar, me parece, nunca, que es toda la relación, por ejemplo, que tuvo España y varios otros países de Europa, no sé, en los siglos del medioevo, donde creo que hay elementos para sacar de ahí tanto espectros como historia, así que eso me gustó, no lo quiero decir ahora porque creo que todavía nos falta, pero sí me gustó la casa, que era una especie
como casa enorme, o sea, claramente una casa para una persona con gran poder adquisitivo, que no llega a ser gótica, pero como que quiere jugar con eso, ¿no? Una casa muy grande donde le permitan a los espectros como que moverse por los fondos. Sí, y que dentro de la misma tampoco entendés bien Sí, cómo son sus dimensiones, ¿no? Porque es como que un poco te perdés o no entendés una idea muy clara de cómo es por adentro, porque va sucediendo todo en distintas habitaciones. Pero de vuelta con la referencia de Kubrick, también como que tenía medio una especie de estética de hotel por adentro, ¿no? De, por ahí de hotel barato, cuando en realidad es una casa enorme. Y con lo que referías de la trama y de la historia de España, es lo más interesante en la segunda parte de la película, que a vos por ahí te pareció más floja, pero tardan en introducir todos esos elementos. Yo creo que si al principio hubiesen sembrado algunas semillas sobre esta figura de las brujas o algo, me pareció un tanto más brusco. Tiene que llegar recién la figura del investigador paranormal para que empecemos a tener estos elementos, que es como la mayor personificación del mal en estas brujas, que hasta el momento no había visto ni indicios de por ahí investigando dentro de la casa del padre o encontrando cosas cuando notaba anomalías en su hijo. Es un tanto brusco ese giro. sí, a mí me gusta la relativa rapidez con la que el padre trata de acudir a un soporte sobrenatural, ¿no? En este parapsicólogo, porque siempre me gusta, ¿no? Lo hablamos mucho cuando tocamos temas de películas asiáticas que como que están mucho más embadurnados con el espiritualismo, entonces como que llegan rápido a la conclusión de que hay algo como extracorporal acechándolo, y acá él recibe, con el elemento que habías hablado vos al principio del walkie-talkie, recibe como un mensaje que al principio no entiende y que con bastante esmero y astucia como que empieza a depurarlo los sonidos y termina escuchando la voz del hijo que le dice algo así como papá ayúdame gritando. Y acá me hizo acordar, si bien no van al mismo lado, me hizo acordar mucho a Inception, ¿no? Perdón, a Insidious, que te acordás que, o Poltergeist, que van a como ese otro plano y en realidad está como muy atrapado. Entonces no sabía si iban a ir por ahí o no. Claro, en Insidious más lo que toca es el tema de los viajes astrales, ¿no? De Claro, cuando uno duerme, uno se va a dormir, hablando siempre de la lógica de Insidious de James Wan. Uno se va a dormir, el alma se desprende del cuerpo, se va a lo que sería el mundo de los sueños o a un plano astral, pero en ese viaje el alma como que puede perder el camino a casa, o sea, al cuerpo, y penetrar un territorio oscuro donde habitan seres que son dañinos. Acá se quedaron con la trama de las brujas, pero hubiese sido interesante también por ahí explorar el aspecto de los viajes astrales, con todo este tema de las voces registradas desde el más allá. sí, creo que lo llaman psicofonías, eso es algo real también, que es como el elemento que introduce a nuestro Warren, que hay algo que estoy medio ambivalente, no sé cómo pensarlo, porque a mí me gusta que los personajes así medio especialistas como que sean capaces, y yo al principio pensé que este Warren era como muy Warren, y la verdad que sacando que tiene un radar, no sé si sabe muchas cosas, o sea, escribió 10 libros, pero para mí la toca de oído. No, pero hay una especie de justificación sobre el personaje de que en realidad este fue el primer caso real, como que él tenía y escribió de 10 libros, que 10 libros me parece, es el Stephen King de las Sí, sí, sí. psicofonías, pero produjo mucho sobre un mismo tema, pero él tenía relación con estos ruidos, pero siempre que se metía en una investigación más profunda, llegaba a Sí, casos que eran mentira, ¿no? Que le vendían algo que no era. Había tenido muchos desencuentros de ese tipo y de hecho se lo veía bastante angustiado con ese tema. Y este es el primer caso real, donde está frente a una entidad espectral. Pero bueno, cuando llega a la casa, llega con todos los aparatos, que es el ABC del investigador paranormal, ¿no? Con los auriculares y no sé, un receptor de frecuencia que ya lo hemos visto en cualquier
otra película que trate así a los cazafantasmas. Muy clásico, acá es más parecido a Insidious y no tanto al Conjuro, porque el Conjuro es como que el personaje de Vera Farmiga, ¿no? De Lorraine Warren, como que no se necesita aparatos, ella misma es como un medium, entonces lo siente, mientras que acá ponen toda la tecnología, esto lo hemos visto en infinidad de fan footage, con las cámaras infrarrojas, con los sensores de movimiento, van a jugar mucho con estos elementos. Y lo que me parece interesante es que presentan a, creo que es, me parece Germán, no me acuerdo el nombre, pero bueno, el Warren, que tiene a su Sí, hija, y acá también es un arquetipo, ¿no? O sea, la hija que en realidad medio como reticentemente lo ayuda, pero no cree en esto y como que a través de toda la película va a terminar creyendo porque realmente le van a demostrar muy taxativamente bueno, que algo realmente está pasando en esta casa. sí, no termina, no tarda mucho en encontrar pruebas, porque en el primer trabajo de campo que hacen en la casa, una vez que muere Eric, el hijo de nuestro protagonista, toman con cámaras infrarrojas, ¿no? Y ya en una habitación se ve que hay una figura que toma todo en infrarrojo. Entonces no hay lugar a duda, ¿no? Como que está tomando el calor del ectoplasma, no sé cómo es el material así de los espíritus. Pero no hay ningún lugar a duda de que hay una entidad viviendo ahí. Sí, no solo una, después empiezan a multiplicar, pero sí me gusta de que cuando ya están estos nuevos personajes, de repente se multiplicaron, como habías dicho al principio, pasamos de tener a uno que era obviamente el padre que había quedado con la madre en lo de los padres de la madre, y ahora tenemos tres, ¿no? Entonces, cuando vos tenés más personajes, claramente tenés que como que aumentar la tensión y hacer creyendo, que hay lo que no sé si lo tocamos mucho, pero me parece muy interesante que gran parte de los sustos es casi como si fuese una especie de artilugio psicológico, ¿no? Porque estas voces muestran cosas que nosotros queremos ver, cosas que extrañamos, cada uno tiene su propio infierno, esto medio como que me hizo acordar a The Queen of the Black Magic, pero no sé si los torturaban tanto con lo que más le dolía, sino que le mostraba lo que más quería, algo que a veces me pasa, nunca terminé de entender bien qué quería la bruja, y también esto pasa mucho en la película de terror, que por momentos es súper medida la bruja y por momentos quiere asesinar a todo el mundo y va alternando de acuerdo a quiere. A ese punto quería ir. Hay momentos en el que claramente juega más con la psicología de los personajes. Yo desconfié del primer momento siempre de las voces, pero bueno, ya con todo el bagaje que tenemos analizando películas y cosas que vemos que se repiten, tengo una justificación que es dramática, pero no sé si es la verdadera explicación, pero al principio es más directa, ¿no? Con cómo mata personajes de manera muy fácil, a la psicóloga, al niño, pues hablamos de, no sé si lo mencionamos, pero la madre se suicida de una manera muy horrible, pero es todo muy directo. Y ya cuando entramos en la segunda parte, ves que empieza a jugar más a manipular y a torturar a los que quedan como sobrevivientes. Yo lo que entiendo es que a medida que los que sobreviven se van acercando a la realidad, esto de cuál es el origen de las brujas, y empiezan a excavar sobre la casa y meterse a fondo para descubrir cuál es el origen de todo esto, es como que ella se va debilitando porque la pueden atacar físicamente, ¿no? Porque depende de restos físicos que hay en la casa, que son cosas que los protagonistas pueden prender fuego, pueden destruir y que de alguna manera la pueden atacar a ella. A lo que iba es que empieza a debilitarse un poco más, ¿no? Entonces no puede matarlos de manera tan directa como lo hacía al principio. Pero bueno, eso por ahí pujando bastante la trama. Sí, porque sobre el final casi que empieza como a utilizarlos de zombie, ¿no? Como que los posee con las moscas, se ven los ojos rojos y bueno, directamente los está usando como medio. No, pero quería tocar algo que, esto sí creo que es lo que menos me gustó de toda la película. A mí no me molesta que abusen de los jumpscares. Obviamente cuando abusan como que va a restar puntos en mi percepción. Pero hay una escena que casi que me paro y me voy del cine que no existe, estaba en mi cuarto, que es con la madre. Entonces la quería tocar porque ya la matamos a la madre. Que es una escena que no tiene ningún tipo de sentido salvo que sea una fabricación muy forzada de tensión, que es como la madre, como un susto hacia la madre con la cama.
Y la madre, 4 veces contadas, baja hacia el pie de la cama, donde aparentemente estaba el hijo escondido, porque ella recibe como no sé si una llamada o qué, para ver los pies de este espectro, de esta bruja. Entonces, los mira, se levanta la cama. Los mira, se levanta la cama. Todo para generarte esta tensión bastante forzada, que nosotros también que hablamos de jumpscares, perdón, de survival skills, pero esto ya es un nivel de comportamiento irrisorio que ni el tipo más ilógico en una película de terror lo haría. Sí, igual yo soy tremendo, porque a mí igual aún así esas cosas me generan mucha tensión. Obviamente lo analizás desde la lógica y no tiene ningún tipo de sentido de supervivencia. A mí igual aún así es como que digo, ya sé que en algún momento me va a saltar el jumpscare porque lo ves venir a una distancia muy larga, pero aún así, pero sí, abusan mucho de este recurso y con lo que decía de que el tema que hayan separado a la pareja, por ahí este suicidio hubiese funcionado mejor, hubiese generado más impacto y más Sí, shock si todo se hubiese seguido desenvolviendo dentro de esa misma casa. sí, pues creo que la quisieron usar como un cadáver más, ¿no? Como para darle más body count a la película. Pero lo que me gustó, algunas cosas que ya acá es cuando empieza a irse todo el demonio, un plano bastante interesante que acá es cuando ya se dan cuenta, gracias a un Google mágico, de un plano a un árbol casi que es un sauce bastante venido abajo, todo seco, lleno de gatos así colgados. Y bueno, aparentemente este era como un mensaje que se hacía en la antigüedad de no son bienvenidos en esta casa. Entonces ahí ya nos enteramos que si bien ya lo intuíamos, que bueno, algo está en la casa. Para mí igual son bastante malos remodelando porque hay una pared putrefacta llena de moscas y ni noticia, ¿no? O sea, nunca fueron abajo. Pero bueno, estaba bueno esta escena del árbol. Claro, pero por eso te digo que si lo hubiesen introducido el tema de los aquelarres antes en la trama, por ahí hubiese funcionado, quizá, ¿no? Que hubiésemos visto una escena del protagonista como queriendo reparar una pared donde siempre hay humedad o siempre hay algo y que no lo puede resolver, y después ya al final de la película darte cuenta que, bueno, que eso daba un sótano medieval que había sido utilizado para tortura. La escena de los gatos es bastante gráfica, es explícita. Yo creo que todo lo que es efectos y en la visual es muy buena. Ya lo habíamos visto en The Kill List, ¿no? El tema de los gatos como sacrificios. Y bueno, es algo que siempre se lo vinculó con las brujas, que acá tampoco reinventan la figura de las brujas. Sí tiene una estética como la de The Witch de Robert Eggers, ¿no? Como esta mujer consumida, pero es la bruja clásica del siglo XXI, porque es lo que estamos viendo en el cine ahora. Sí, y creo que haciendo hincapié en lo que decías, el problema de no presentarlas antes es que tenés que hacer un montón de cosas muy rápido, porque ya cuando van al sótano pasan 1000 cosas a la vez. Acá aparentemente hay 3 brujas porque hay una atacando cada uno al mismo tiempo, cada uno con su propia visión. La hija de este parapsicólogo está viendo a su madre que aparentemente se había suicidado y que es como que todo el disparador sobre el cual este parapsicólogo como que empieza a hacer estas cosas para tratar de darle un sentido a esa razón, ¿viste? Eso es algo común de que la gente que sufre, ¿no? O sea, los que quedan vivos, que sufrieron en su familia un suicidio, no saben, ¿viste? Las razones aparentes, si es que hubo alguna. Después creo que al padre de la familia se ve la imagen de la madre con el hijo, ¿no? Porque ya están las dos muertas, y no me acuerdo bien. Creo que el parapsicólogo directamente está con la bruja, no sé, me parece que ya está en este momento como que ya está full demon la bruja y no lo Sí, juega en con realidad nada. está con la hija que está siendo poseída por la bruja. Sí, bueno, que ahí es cuando yo dije anteriormente que ya en esta altura están como que los empieza a utilizar como peones, se le mete la mosca por el oído y tiene los ojos sangrientos y bastante atinado. Este parapsicólogo también tiene un poquito de experiencia en el campo, ¿no? Porque le agarra esta escopeta que estaba ahí en la casa, le da un culetazo como para noquearla y dispara al cuerpo, ¿no? Creo que era el cuerpo putrefacto de hace 300 años de esta bruja, que también parece que estaba bien hecho el diseño. Bueno, se prende fuego y aparentemente así como vencen a la amenaza. Que creo que acá lo que vos decías es que como que todo se resuelve rápido, ¿no? O sea, como que
es medio anticlimático. Claro, ellos bajan a este sótano que, bueno, había sido utilizado, era un juzgado de la Inquisición, que eso es lo más interesante de la película, que no lo explotan tanto, sino que al final nos dicen, bueno, son brujas que fueron torturadas por la Inquisición, que es lo que más se relaciona con la historia de España y de Italia, ¿no? De cómo esta persecución por parte de la iglesia y los estragos y las torturas. De hecho, en un momento que me gustó, pero fue el único elemento que mostraron, que vemos, ¿no?, a todas estas víctimas como en visiones que después son las que se convierten en brujas y utilizan todos elementos de tortura de la Inquisición. Hay Sí. una escena que está muy buena, que muestran se llama la pera de la angustia, que Ujú. era este elemento de tortura tremendo con forma de fruta, con unos tornillos que se ajustaban y se iban abriendo, y eso se lo metían a las víctimas ya sea en la boca, el ano, la vagina, a las mujeres, y acá tengo la escena que se lo introducen creo que en la boca a una persona y lo van abriendo hasta que le explota la cabeza, pero es de repente que nos dicen, bueno, esto es la Inquisición y está el juzgado acá y lo tienen que prender fuego. Y entonces en esta bataola está la bruja tratando de defenderse de la amenaza de ellos, que la pueden atacar físicamente prendiendo fuego todo ese sótano. Sí, porque cuando lo había dicho más ambiguo porque no estamos en esta parte de la trama antes, pero me encanta el tema de la Inquisición, que es algo que no se suele tocar, digo, tienen elementos para hacer algo rico, como por ejemplo, en La Monja, si bien a nosotros no nos gustó mucho, el setting era muy interesante, que en un momento también te cuenta, hay como un flashback de como de los templarios en esa película, y creo que el tema de la tortura era algo así como que te castigaban con un, o sea, en proporción a tu pecado, y entonces creo que en la época de la Inquisición hablaba mucho de que su voz estaba maldita y por eso le utilizaban la tortura de la pera en la boca, y yo al principio lo que había interpretado era que las moscas que salían del cuerpo putrefacto, como que la bruja no era consciente, no era un espectro consciente, sino que las moscas como que, no sé, como que absorbían esa energía negativa que había quedado en la bruja y por eso salían. Porque si no, no te queda muy bien claro por qué puede hacer muchas cosas y otras cosas no las hace, como dije antes, que tiene mesura por momentos. Claro, sería más como una bruja de la autopsia de Jane Doe, como que no controla, Exacto. o sea, es una imagen, es un personaje que está contaminado de demasiado rencor y no controla las consecuencias de su poder maléfico. Acá es todo bastante adrede y ella maneja de forma arbitraria cómo ataca, pero sí, creo que era es lo más interesante, pero justamente porque todo esto de que hablamos de la pera y otros elementos de tortura son cosas que existieron y eso es Sí, lo más terrorífico sí, sí. para explorar en una película. Es decir, son todos elementos de tortura que el hombre le aplicó a la humanidad con fines perversos y esto existió y puesto, bueno, en la metáfora esta de las brujas y bueno, de que son así por todo el sufrimiento y daño que recibieron de unos monstruos, de pensar que la Inquisición creo que hasta, o sea, arrancó de la Edad Media y hasta mediados del siglo XVIII, todavía, perdón, del siglo XIX, 1800, hay registros de acción, del accionar de la Inquisición. Es una locura si te lo pones a pensar. Sí, para mí de nuevo es como un poquito de material desperdiciado. Acá a mí me pasó algo muy interesante que es, no necesariamente bueno, pero que es, dije, ok, ya vencieron a la bruja, pero quedan 13 minutos más o menos de película, o sea, se viene una y más, ¿no? Que siempre lo venimos, como que no nos gusta. No es per se una y más, sino que hay como unos giros interesantes que por lo menos me gustaron, pero esto es algo que a mí no me gusta en ninguna película, que es lo siguiente. No me gusta cuando me gastan minutos de una película para setearme una secuela o una saga, cosa que hacen en esta película, porque creo que quieren hacer una saga, llámese Expedientes López en vez de Expedientes Warren, porque en un momento como medio al pasar dicen, me mandaron un mail para que mire un supuesto exorcismo, ahora aparentemente el tipo es especialista, después de que lo único que hacía era psicofonías, y claramente te están dando a entender que se viene una saga con esto. Y a mí eso no me gusta, o sea, hacer la saga, hacela, pero esperar que la película funcione, que realmente merezca como secuelas.
Sí, se siente el sentido de secuela al final de la película. Parte está bueno de que te lo ponen en la escena post-crédito, pero bueno, claramente se vendrá la dupla padre e hija resolviendo distintos casos. El final, no sé qué te pareció igual, más allá de lo que es volviendo a la historia del padre, bueno, de que finalmente descubre que eran premonitorios todos los dibujos y eran bastante gráficos, y es ambivalente por ahí en el sentido de que descubrimos que quien mata a su hijo es él, pero bueno, de vuelta manipulado por la bruja, que no sé si es una gran revelación, porque claramente tenía un poder que podía hacer lo que quisiera. Entonces, eventualmente quien lo mata obviamente es la bruja, no sentís, decís, uy, qué monstruo ese padre por lo que hizo. Mira, a mí me pasaron dos cosas. Obviamente una vez que este twist que aparentemente te quiere sacar la sábana, ¿viste? De tus pies, no es que lo intuía, pero tampoco me voy a sorprender. Pero sí me gustó que hay una escena que conecta con esto, que es, creo que apenas, no sé si es apenas ya muere Eric, vemos una escena que hay como una gota de sangre en la cama. Y eso no sabemos muy bien qué es. Uno piensa que era, viste que en un momento el padre se había lastimado el brazo, entonces pensamos que era con eso, pero era realmente la escena donde se le mete la mosca y bueno, como que cae una gota de sangre. Como que una forma de conectar el principio con el final o parte de los primeros 5 o 10 minutos con el final, lo cual me gustó. Después, no sé, o sea, me gusta más que termine así a que termine con él vivo, no sé por qué, pero tampoco es que me pareció un final extraordinario. Sí, y de hecho la puesta en escena de él quitándose la vida con la escopeta y ahí flotando en la pileta y tenemos ese plano desde arriba, la verdad que está muy bien construida y además acompañado con la música te genera. Pero me gusta, claro, como vos decís, que haya conectado con el elemento de la mosca, que es como la gran manipuladora o cómo poseía la bruja a sus distintas víctimas. Sí, y una cosa que no lo mencionamos, porque tampoco vamos a estar mencionando cómo arranca cada película, pero la película arranca igual. La película arranca con un plano aéreo de la pileta y termina con el mismo plano aéreo de la pileta, pero con el padre que se dispara con una escopeta en la cabeza. Entonces, como que también este ciclo que siempre hablamos, ¿no? El ciclo de venganza muy característico de Ju-on. Pero, de nuevo, o sea, es una película que, por ejemplo, que no sabes nada, ni la tenés en el radar, te cae en Netflix, la ves, yo creo que te va a hacer Sí, a entretener entretiene. bien. Sí, yo creo que sacándole algunos abusos de recursos o lugares comunes puede ser mucho mejor, pero sí me dio la pauta, que siempre es algo que hablamos, que el director, siendo un debut cinematográfico, tiene una proeza técnica. Entonces, si le dan buenos materiales o tiene un buen guión de por medio, creo que puede hacer grandes cosas. Sí, y veremos si ya sabemos que tenemos una secuela, veremos si se animan a otras cosas. Acá por ahí repitieron más fórmulas o tomó muchas referencias, pero bueno, el cine español de terror creo que son grandes amantes del terror en ese país y hemos tenido grandes películas de ahí, así que esperar ver qué sale de este director para siguientes entregas. Sí, creo que además el cine contemporáneo de terror español necesita una saga, necesita, porque creo que después de Rec no volvió a haber algo, capaz algo local, viste que muchas veces esas son las que se internacionalizan, pero me parece que no hubo ninguna otra. Sí, nos quedamos huérfanos después de que van a seguir, va a salir Rec 5 seguro, que seguiremos viendo Esa todas las películas que salgan, descendencia, veremos cómo es esta secuela. pobrecita Rec. Esto fue Voces de Ángel Gómez Hernández discutiéndola acá en el invernadero. Ale, ¿nos querés recordar nuestras redes? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como El Invernadero Horror y también en YouTube con el mismo nombre. Los esperamos para la próxima. Gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse, tanto en YouTube como en Spotify. Y los esperamos para seguir discutiendo mucho más terror. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Pulgones. Chau, chau. Chao, chao.